Lucas, por medio de su palabra, lo que el Señor nos quiere decir a nosotros por medio de él, conociendo la verdad acerca del Evangelio de Jesucristo. Y vamos al capítulo 1, versículos del 26 al 38, que es lo que vamos a estar trabajando hoy. Y vamos a dar lectura a la porción en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, y la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Perdón, voy a volver a leer este versículo. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Oramos. Señor Padre bueno que estás en los cielos, venimos delante de ti, reconociendo, Señor, que nosotros somos simplemente mensajeros tuyos, Señor. Nosotros no somos el cocinero que prepara la comida, nosotros solamente somos el mesero que sirve la comida, Señor. Eres tú quien preparaste este mensaje, Señor. Eres tú quien iluminaste a los siervos tuyos de Dios para que pudieran escribir tu palabra, y nosotros solamente estamos aquí para poder traerla, exponer tu verdad, Señor. Y sea tu palabra, tu verdad, la que ministra nuestros corazones, Señor. Ayúdame, Señor, a que tú seas glorificado en todo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han estado esperando algo que le prometieron y parece que nunca va a llegar. Voy a hacer una encuesta rápida. ¿A quién se le ha prometido algo y cuando usted ha pensado que parece que nunca va a llegar? Levante su mano. Estamos hablando aquí, ¿verdad? Oye, sobre todo esos niños, cuando usted le dice algo a un niño, créame que eso lo va a esperar. La pregunta que nos podemos hacer: ¿cuál ha sido nuestra respuesta cuando alguien nos ha prometido algo por mucho tiempo, que te dice que va a recibirlo pero todavía no llega? Esa es la pregunta que quizás tenemos que hacernos. Y en eso tenemos que ser como los niños, porque si usted le promete a un niño algo, mejor es que lo cumpla, porque ese niño, no importa cuánto tiempo pase, él va a estar esperando lo que usted le prometió y reclamándolo. Pues mira, el pueblo de Israel llevaba más de 400 años en silencio de parte de Dios, y posiblemente ya había perdido la esperanza de todo aquello que se le había prometido. Y ahora en el Evangelio de Lucas nos hemos comenzado a encontrar cómo Dios ha comenzado a mostrar que Dios es fiel a sus promesas, luego de haber roto ese silencio. Cuando termina Malaquías hay un silencio de 400 años y de momento comienzan estos eventos. Y Lucas lo que ha estado haciendo a través de su evangelio, su escrito, es que ha venido introduciendo los eventos previos a la llegada de Jesucristo. Y aquí nos encontramos ya con el anuncio de aquel Mesías que estaba siendo esperado. Una profecía que había sido anunciada por el profeta Isaías y por otros profetas. Ahora Dios, Padre, había encargado al ángel Gabriel para dar la noticia de a quien llevaría en su vientre el Santo Hijo de Dios. Lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? En la prédica de hermano José, vimos una respuesta de Zacarías.
Era un mensaje muy parecido a este, iba a tener su esposa un hijo, y hubo una respuesta de parte de Zacarías. Y ahora vemos entonces que hay un ángel que lleva un mensaje a María y vemos también una respuesta de parte de María. Lo que me llevó a ver que el argumento que quizá el escritor quiso llevarle a su audiencia es cómo nosotros debemos responder al anuncio del cumplimiento del rey prometido. ¿Cuál es la respuesta? Una respuesta adecuada al anuncio del cumplimiento de un rey que había sido prometido. En los versículos 26 al 29 vemos la respuesta al anuncio, o a un saludo más bien, la respuesta al saludo. Porque vemos que el ángel llega donde María y comienza, si leemos los versículos que está dando es una descripción, al 6º mes, refiriéndose de que Elizabeth, si vamos al versículo 24 y 25, dice, después de aquellos días concebió su mujer Elizabeth, hablando, la mujer de Zacarías, y se recluyó en su casa por 5 meses. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Así que aquello que se le había prometido a Elizabeth y a Zacarías se cumple y está Elizabeth en el 6º mes de embarazo y ahora aparece el ángel Gabriel a María para darle entonces un mensaje de parte de Dios a María. María dice que está ella es de Galilea, de Nazaret. Dice que era virgen y que estaba desposada con José, que es alguien de la línea o del linaje de David. Y su nombre, ¿verdad? Obviamente lo da María. Así que vemos versículos 26 y 27, es la descripción de a quién va el ángel, en qué tiempo está, vemos el escenario y de repente entra entonces el ángel en acción y dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ese es el anuncio que recibe María. Pero ¿quién era María? Ya vimos un poquito de qué es María. María es de Nazaret, de Galilea, está desposada con José, es virgen, no se ha casado. Y ella dice, posiblemente cuando ella dice qué salutación es esta, la que he recibido, es porque ella viene de un lugar donde es humilde, un lugar humilde. Ella es una mujer que todavía no se ha casado, ella no tiene ningún prestigio en sí mismo, así que cuando ella recibe esta salutación, pues le parece bastante rara, le sorprende. Y es que ella había sido favorecida. Y es que por medio de Jesucristo nosotros hemos sido favorecidos. En la persona del Espíritu Santo, Dios no solamente está con nosotros, sino está en nosotros. Es sorprendente que a pesar de nuestros pecados, Dios se haya acercado a nosotros para darnos salvación. Nos ha favorecido por medio de su Hijo Jesucristo. Y vemos la respuesta de María. Se sorprende. Pero la razón de esa sorpresa es por quién es ella, con relación a quién es Dios. ¿Quién soy yo para recibir esta salutación? En su humildad. Pero el versículo 30 inmediatamente vemos que el ángel, él responde y le dice, el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Así que la razón por la que ella recibe el favor de Dios es porque halló gracia de parte de Dios. O sea, Dios dio gracia para ella. No es algo que ella había hecho, no es quién era ella, no es lo que ella iba a hacer, no es que ella era alguien especial, sino que Dios dio gracia, o sea, un regalo inmerecido para ella, así como para nosotros, el regalo inmerecido de la salvación. Y ella dice, y él le dice, porque has hallado gracia delante del Señor, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y entonces vemos la respuesta de María, una segunda respuesta de María. ¿Cómo será esto? ¿Cómo será esto? Entonces no solamente vemos una respuesta al saludo, ahora también vemos una respuesta al mensaje de gracia. Al ver la respuesta de María de asombro del ángel, el Señor le dice a María, no temas porque has hallado gracia delante del Señor. La razón por la que Dios le había favorecido, como ahorita, era como un acto de gracia, no fue porque María fuera alguien especial.
Hoy día, lamentablemente, hay personas que confunden la gracia de Dios con María con algo que María pudiera ofrecer. O para ganar, o hacer para ganar el favor de Dios. De hecho, algunas personas, lamentablemente, sirven o oran a María pensando que María puede ser algo por ellos, ¿verdad? Pero la realidad es que María era un ser humano como usted y como yo, con debilidades, con flaqueza, que recibió gracia. Fue gracia lo que ella recibió del Señor. Fue por eso que el Señor la escogió a ella para ser un instrumento dentro del plan eterno de Dios, como pudo haber escogido a otra mujer, pero decidió escoger a María. Ahí es que María recibe el anuncio de quién ella ha de concebir en su vientre. Y la pregunta que ella se hace es, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Lo interesante de la pregunta de María, a diferencia de la pregunta de Zacarías, porque Zacarías también hizo una pregunta. Si vamos al versículo 18 del capítulo 1, dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Ella preguntó, ¿cómo será esto? Y él dijo, ¿en qué conoceré esto? Por un lado, Zacarías está diciendo, ¿cómo yo voy a saber que eso es verdad? Mientras dice, simplemente, ¿cómo va a suceder? Y sabemos que Zacarías no tuvo fe, fue incrédulo, porque la Biblia misma lo dice. Si seguimos leyendo, el versículo 19, respondiendo el ángel le dijo, yo soy el ángel Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte, o sea, para que sepas que yo no te estoy mintiendo, porque he sido enviado por Dios para hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras. Zacarías, en cierta medida, no creyó el mensaje que el ángel le traía, pero Dios en su gracia como quiera le permitió y cumplió lo que Dios tenía, porque Dios tiene un plan eterno que inclusive ni siquiera nosotros mismos podemos interrumpirlo. Aún a veces en nuestras incredulidades, Dios decidió darle el hijo a Zacarías, ese era su plan, y a Elizabeth, de donde nacería Juan, el precursor de Jesús. Él quería predicar en nombre de Jesús y hacer bautismo del arrepentimiento en nombre de Jesús. Pero María dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella no está dudando de lo que va a pasar, simplemente está curiosa de cómo se va a dar esto. Yo quiero saber cómo el Señor va a hacer esto. Y el ángel le responde, pero el anuncio que María está recibiendo, que me quiero tener un ratito aquí, no era un simple anuncio, sino que era el anuncio del cumplimiento profético que ya Isaías había dado en Isaías 7, capítulo 7, versículo 14. Si usted va a su Biblia, Isaías capítulo 7, versículo 14, puede leer conmigo y dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Allí se encontraba María escuchando por parte del ángel que ella era la Virgen que Dios había escogido para traer a su hijo, aquel quien sería llamado Hijo del Altísimo, quien sería el heredero del trono de David. O sea, esto no solamente era el anuncio del cumplimiento de una profecía sobre una virgen que daría a luz, sino que era el anuncio del cumplimiento de la promesa hecha a David en 2 de Samuel capítulo 7 versículos 2 y 13. Usted va a subir a 2 Samuel 7, 2 y 13, dice, esto es Dios hablando a Samuel, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su trono. Él edificará a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Si bien es cierto que esta profecía tuvo cumplimiento directo en Salomón, que fue el hijo de David, quien construyó un templo, pero fue un cumplimiento a medias porque el trono de Salomón no duró para siempre. Salomón es un humano que muere. Así que en cierta medida era una profecía que tendría un cumplimiento parcial en Salomón, pero se vendría a cumplir por completo en la persona de Jesucristo. Es Jesucristo quien sería aquel que edificaría no solamente un templo, sino que establecería su iglesia, el reino de Dios eterno. Así que no solamente el anuncio que está haciendo María tiene que ver con la profecía de que nacería el Hijo de Dios por parte de una virgen, sino que sería el Rey eterno de Dios. El Rey eterno de Dios. Isaías 9 y 7 dice, sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Así que por medio de David
vendría aquel que establecería el reino, y María está recibiendo el mensaje de que ella va a concebir al Hijo de Dios, quien es el Rey eterno, quien Dios establecerá para establecer su trono. El Salmo 89, versículos 26 y 29, que vemos que también es parte del pacto que estableció Dios con David, dice: Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Este salmo también apuntaba a Jesucristo, el Rey de Reyes, no solamente a Salomón, el rey que Dios establecería del linaje de David, sino que hay un rey eterno. O sea que tanto David como Salomón nos apuntaba a un rey, ese rey Jesucristo que iba a nacer, iba a establecer su reino, que sería para siempre, y su trono como los días de los cielos, o sea, un reino, un trono que no perece. Este es el mensaje que está recibiendo María. Es un mensaje de gracia, no solo para ella, sino para todos aquellos que están esperando al rey prometido. Esta es la esperanza de Israel, pero no solo de Israel, sino de todos los que creen que Jesús es el Cristo. Este rey esperado no solo sería del linaje de David, sino que será llamado Hijo de Dios. Esto también nos apunta a que él habría de venir y sería hombre, pero también sería Dios. Es por eso que no tendrá fin, porque el rey que vendría es Dios eterno. Su nombre sería Jesús, que significa Dios salva. Dios es la salvación. Solamente Dios es el único que puede traer salvación y vida eterna. Entonces vemos, ahí nos encontramos versículo 34 y volvemos allá. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Esta pregunta de María, como le dije ahorita, es muy parecida a Zacarías. La diferencia, la fe. Lo interesante que el caso de María es que era más improbable que María pudiera tener un hijo que Elizabeth. Es más improbable. Elizabeth estaba casada, o sea, tenía marido y podían estar juntos. Así que podían seguir practicando hasta que Dios dijera. Pero María no. María no estaba casada y ya muy ciertamente se estaba guardando para ese momento. Por eso ya lo dice. Mira, yo no conozco varón, ¿cómo es que voy a quedar concebida? Explícame eso. Así que la pregunta de ella viene de manera que yo quiero saber cómo Dios va a obrar. Y el ángel obviamente pues le da la respuesta. Le da la respuesta. La respuesta que el ángel le da, dice, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Aquello que Dios con muchísimos años de antelación había prometido se estaba cumpliendo. Había llegado el tiempo de Dios de revelar su plan eterno a la humanidad por medio de la persona de Jesucristo. María creyó lo que el ángel estaba anunciando. Lo que María estaba creyendo era el evangelio siendo predicado. María estaba creyendo el evangelio que estaba siendo predicado. La buena noticia de salvación, porque había llegado el tiempo del Salvador nacer. María creyó en el mensaje del ángel. Hoy lo que estamos predicando nosotros es exactamente lo mismo. Las buenas nuevas de salvación, que Juan en el capítulo 3, versículo 16 lo resume de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el evangelio, ese es el mensaje que María estaba recibiendo. Ahora por medio de ella iba a llegar el Salvador del mundo. Entonces, una pregunta que tenemos que hacernos hoy: ¿creemos el mensaje del evangelio? Entonces, esto es una respuesta que usted no me tiene que dar a mí. Esto es una respuesta que cada uno de ustedes y nosotros se tienen que hacer. Yo estoy claro que creo el mensaje del evangelio. Pero reflexiona, ¿realmente estoy creyendo el mensaje del evangelio? ¿Estoy creyendo en el mensaje de que Jesús vino a vivir la vida que yo no podía vivir, para morir la muerte que yo merecía morir, para por medio de eso yo recibir gracia y salvación y vida eterna? Porque si tú crees el mensaje de Jesucristo, eso va a cambiar por completamente el rumbo de tu vida.
El destino eterno tuyo está basado en ese mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Así que cuando vemos la respuesta del ángel acerca de que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Aquí vemos que no solamente Dios Padre, el Hijo, sino que también Dios el Espíritu está obrando en el plan de la redención. Dios Trino dándose a conocer por medio de su palabra, las tres personas de la Trinidad obrando en la redención del hombre. El ángel no le dice cómo Dios lo va a hacer, sino que le dice por qué Dios va a hacerlo. No solamente le dice cómo lo va a hacer, sino le dice por qué lo está haciendo. Porque para Dios no hay nada imposible. El ángel le dice, no solo tú tendrás un hijo siendo virgen, sino que Elizabeth, tu prima, la que era estéril, Dios también la ha llamado a fructificar. Y entonces vemos la respuesta de María nuevamente a la explicación. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María no solo creyó el mensaje, sino que se puso a disposición para que Dios usara, o la usara más bien, según el mejor que él entendiera. O sea, dijo María, aquí estoy, Señor, haz conmigo como tú quieras. Ella entendía que ella simplemente era un instrumento de Dios, en ese momento, para la gloria del Señor. Esto posiblemente iba a considerarle burlas a ella y acusaciones falsas para su vida. La Virgen está embarazada. Sí, qué virgen. Pero Dios tenía todo bien planificado. Porque en Mateo 1:20 nos dice que no solamente Él le habló a María, sino que también le habló a José. Mateo 1:20 dice, y pensando Él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así que José fue afirmado en el mensaje, ella va a estar embarazada, ella no te está haciendo infiel, es del Espíritu Santo, así que quédate con ella, cuídala, guárdala, cásate con ella y sigue adelante con ella. No solo habló a María, sino que habló a José, todo estaba en su debido orden. Dios iba a utilizar un instrumento frágil y humilde para traer de manera sencilla y humilde a aquel que sería el Rey de Reyes y Señor de Señores por siempre. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada que se escape a su poder. Su poder es tan grande que rescata aún los pecadores más grandes por medio de su Rey y Salvador Jesucristo. Eso es una buena noticia. La buena noticia no solamente fue que esto fue un mensaje, sino que fue una realidad. Hubo un cumplimiento. En Lucas 2:16 vemos que Jesús nació, los pastores fueron allá y vieron el nacimiento y ellos experimentaron, los pastores también recibieron un anuncio, ellos también fueron y vieron, creyeron y vieron al niño allí recostado en un pesebre. Hubo un cumplimiento real para que el anuncio nació. Pero este no había sido el primer anuncio acerca de lo que vendría, porque desde el mismo Génesis capítulo 3 versículo 15, cuando está Dios hablándole a la serpiente, le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el cancañal. Estamos viendo aquí por primera vez lo que se conoce como el protoevangelio, que es donde Dios está declarando que Él va a poner enemistad entre la serpiente y la mujer, y la simiente de la mujer y la simiente suya. Cuando habla de la simiente de la serpiente es el pecado, es la muerte, y cuando habla de la simiente de la mujer es Jesucristo. Está diciendo que la simiente de la mujer, ¿qué va a hacer? Va a herirle en la cabeza, o sea, va a aplastarlo, y que la serpiente va a morderlo, va a herirlo. Esto se cumplió en la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo fue crucificado y muerto por nuestros pecados, lo que parecía una derrota para el Hijo de Dios fue en verdad la victoria del reino de la luz al reino de las tinieblas. Por medio de la muerte vino la vida. Lo que parecía el fin del Evangelio
simplemente fue el clímax del evangelio. Allí en la cruz del Calvario, cuando Satanás posiblemente se estaba riendo, decía, destruimos a Jesucristo, destruimos su plan. Dios dijo, no, estás equivocado. Este es el verdadero plan de que el justo muera por los injustos para traer vida, para alumbrar a aquellos que estaban lejos y hacerlos cercanos a Él. Aquello que se había perdido en el Edén, aquella relación que había sido destruida en el Edén por causa del pecado, ahora por medio de Jesucristo está reconciliando a aquellos que estaban lejos y haciéndolos uno con Él. Amén. Es la victoria del reino de Dios sobre el reino de las tinieblas. Este mensaje que se había anunciado desde el Génesis estaba dándose ahora un anuncio nuevamente a María y tendría cumplimiento en Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero Cristo, la historia no se queda en la cruz del Calvario. Porque la cruz del Calvario, como dije, es el clímax. Porque ¿qué pasó? Cristo murió, pero Cristo resucitó. ¿Y Cristo qué hizo? Ascendió a los cielos. Por eso cuando leemos en Hechos 1, capítulo 10 y 11, que Jesús fue ascendido al cielo y dice, ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras Él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron, Galileo, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Y Pablo, escribiendo a Timoteo en su primera carta, 1 Timoteo 6, versículos 14 y 15, le dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, haciéndonos saber que aquel que se fue regresará. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Así como Dios anunció que un día vendría un rey, que es Rey Mesías, que nacería y que traería salvación, eso se cumplió en Jesucristo. De la misma manera Cristo dijo, yo me voy, pero volveré, porque todavía hay un final. El final, la destrucción completa de todos los enemigos y el establecimiento del reino eterno de Dios junto a su pueblo, que es la iglesia. Nosotros ahora estamos esperando, no el primer cumplimiento de que vendría el Mesías, porque el Mesías ya vino, ahora estamos esperando entonces un segundo cumplimiento, que es el cumplimiento de que Cristo volverá. Hay un anuncio, aquellos anunciaron que Cristo vendría, hoy me toca decirle a ustedes que Cristo volverá. Amén. Ellos anunciaron que Cristo nacería y hoy yo les digo, Cristo volverá. Entonces, ¿cómo nosotros debemos responder ante el anuncio de que el cumplimiento del Rey prometido? ¿Cómo nosotros vamos a responder a que hay un anuncio para nosotros de que Cristo volverá? Porque el Rey de Reyes viene por su pueblo. Amén. Si Él cumplió la palabra de que Él vendría y de que Él va a volver, entonces Él es fiel a su palabra. Entonces debemos responder con confianza. Porque todo lo que Él ha dicho, Él lo ha cumplido. En Jesucristo tenemos un Rey que es Salvador. Él vino para librarnos de nuestro mayor enemigo llamado el pecado y la muerte. Hemos sido alcanzados por la gracia de Dios y hemos recibido el favor de ser parte de su reino, aquellos que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor. Así que no solamente nos da confianza de salvación, sino que tenemos también seguridad de vida. Tenemos seguridad de vida. Porque Él está reinando. Aun cuando nosotros no entendamos todo el plan de Dios, podemos confiar en que Él nos guardará hasta el final, según nos dice Filipenses 1:6. Él nos está preservando hasta el final. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Él nos ha dejado, porque en Juan capítulo 14, versículo 16, Jesús nos dijo, yo me voy, pero enviaré al Consolador y Él nos enseñará todas las cosas y Él los preservará hasta el fin de los tiempos. Entonces podemos tener confianza de que tenemos un Rey que vive por siempre, que Él está reinando, Él está gobernando, que Él va a cumplir la palabra que ha prometido. Podemos tener seguridad de vida, por lo tanto yo no tengo que vivir en el temor de qué me pasará, de cómo voy a estar. Yo no tengo que vivir con miedo porque en Cristo yo tengo seguridad de vida. Y número 3,
me invita a mí, más bien, nos invita a nosotros a estar dispuestos a servir en la manera que el Rey de Reyes nos los pida. Pues para Dios no hay nada imposible. Aun cuando pudiéramos pensar que hay tareas que no podemos hacer debido a nuestra falta de capacidad, debemos recordar que no es en nuestra fuerza, sino en las del Espíritu Santo. Efesios 2:10 nos recuerda, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces podemos concluir con lo que nos habla Apocalipsis 22:12, 13 y 16, que es la palabra de Jesús para nosotros en este día. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, si Él dijo que Él vendría, entonces nosotros tenemos que tener confianza de que Él vendrá. Entonces, ¿cuál es la respuesta adecuada ante el anuncio del Evangelio? Es la fe. Tenemos que tener fe en el Señor. Tenemos que poner toda nuestra fe en el Señor. Debemos confiar en que todo lo que Dios ha dicho, Él lo cumplirá. Que Él ha de culminar, de establecer su reino eterno, para que todos nosotros, los que hemos creído y nos hemos sometido a su reinado, vivamos eternamente con Él. El llamado finalmente es una respuesta adecuada a este anuncio, es la confianza y la espera en el Rey de Reyes. Oramos. Señor y Padre bueno que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias por tu palabra, Señor, porque ella nos recuerda, Señor, la verdad del Evangelio, de que tú eres el Rey que salva, que tú eres el Rey eterno, que tienes en control todas las cosas. No hay nada que se escape a tu soberano poder, Dios mío. Por lo tanto, nosotros, ante el anuncio de que tú volverás por tu pueblo, nosotros vivimos en confianza, vivimos con seguridad, vivimos esperándote y dispuestos a servirte en lo que tú quieras, Señor. Ayúdanos de tal manera que podamos dar gloria a tu nombre. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén.